porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Muchísimas gracias. Te digo que es una pérdida irreparable. Buenas noches, amigos televidentes. En este cenáculo histórico que es pasado y presente, vamos a analizar con don Sergio Federico Germán Medrano la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Extinción de Dominio, que fue precedida de una serie de discusiones académicas y doctrinales. Yo he señalado ante el país y en mi cuenta de Twitter que estamos por un momento muy delicado porque el país se está quedando sin voces autorizadas, sin voces racionales, sin voces que tengan la calidad, la capacidad y los crisoles históricos para emitir una opinión en República Dominicana sobre cualquier tema de la vida nacional.
Don Sergio Federico Germán Medrano, por múltiples razones, y no voy a ser reiterativo ante el país, reúne los crisoles y las condiciones para que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de una gran refriega, en estos momentos de divisiones estériles políticas en la sociedad dominicana, se oiga una voz autorizada. Y yo quiero, empezando este cenáculo histórico, oír la opinión de don Sergio Federico Germán Medrano sobre la promulgación de la ley de extinción de dominio que se hizo por parte del señor presidente de la República en un acto celebrado en el Palacio Nacional, conteniendo una disposición transitoria de 12 meses para su entrada en vigencia. ¿Qué opinión le merece eso a usted, don Sergio, frente al país? Buenas noches, Carvajal. En primer lugar, debo decirte que constituye un motivo de alegría, de alborozo nacional, el hecho de que finalmente se haya aprobado esa ley. Sobre todo, tomando en consideración que será un complemento muy importante de las disposiciones que encontramos en el Código Penal y en algunas otras leyes especiales que se han promulgado en la República Dominicana para combatir la corrupción administrativa, es decir, la corrupción en los órganos del Estado. La ley de extinción de dominio es la coronación, el complemento definitivo, porque es lo que permite recuperar de una manera ágil y de una manera expedita los bienes que se hayan obtenido mediante el mecanismo reprobable de la corrupción judicial. Ahora, especialmente debemos señalar que dos problemas que nosotros veíamos en esa ley, problemas urticantes desde el punto de vista de la legalidad y de los derechos humanos, fueron resueltos, que era que la ley, por una parte, se podía aplicar retroactivamente en violación del principio constitucional de la irretroactividad de la ley. Y por otra parte, un tema de prescripción que había ahí también, que chocaba con las disposiciones legales existentes en la República Dominicana respecto a la prescripción de la pena y de la persecución de las infracciones, que son también aspectos muy importantes porque no solo tienen que ver con derechos humanos, sino sobre todo con la libertad personal, claro, porque son delitos que se están sancionados con pena de prisiones severas. Claro. Quiere decir que la ley ya purificada, vamos a decir, en ese aspecto, viene a llenar un vacío que había y a contribuir a que aquí quienes se beneficien de los robos en el Estado, de la violación de las leyes que prohíben el abuso de confianza, las leyes del robo, en fin, todos los delitos que se pueden producir cuando se cometen corrupción administrativa, ya con esta ley están complementados porque se podrán recuperar todos los bienes, incautar todos los bienes principalmente que hayan sido producto de la corrupción. Quiere decir que debemos sentirnos satisfechos de que ya la ley haya entrado en vigencia finalmente, después de algunos tiempos, de un largo tiempo, de estar siendo discutido en el Congreso Nacional. Obviamente que usted ha hablado de un punto fundamental, pero que indudablemente era el punto controvertido del tema de la irretroactividad de la ley. Ya sabemos que las situaciones jurídicas preestablecidas antes de la entrada en vigencia de dicha ley no van a ser sujetos de revisión, porque eso es un concepto que ha quedado bastante claro y se dilucidó ante el país. Pero yo entiendo, don Sergio, que esa ley, que indudablemente estuvo muchos años en discusiones académicas y doctrinales
en el seno del Poder Legislativo y en las academias de Derecho de la República Dominicana, va a complementar un método expedito para cualquier persona que en las funciones públicas se apropie del patrimonio nacional, y es una forma expedita, rápida de recuperarlo. Pero también tenemos que hacer conciencia desde el punto de vista de la sociología del derecho. Todavía sería muy prematuro si Francisco Carvajal ante el país externa una opinión sobre la competencia de atribución que le da dicho texto de ley al Ministerio Público, porque estamos en una etapa de transición de estudio, es un paso de avance, como usted ha señalado, pero tiene que también verse que no se ha utilizado como un método de persecución, porque hemos visto, y es un tema muy delicado, y por eso que yo en estos programas de televisión, yo soy claro y me vivo buscando problemas. Por eso que yo en este espacio de televisión, aquí nada más, viene Luis Miguel Pereira y Sergio Federico Germán Medrano, porque son de acuerdo a mi cosmovisión del mundo y de la sociedad, y de acuerdo, y aquí me van a perdonar, pero voy a hacerle acopio a una frase que le dijo una noche Franklin Niesesburgo a Francisco Carvajal Martínez, que le dijo: Bollón, en este país de vez en cuando uno mismo tiene que tocarse su propia campana, porque nadie viene a tocártela. Y yo, como señala el empresario más exitoso, y no me gusta hablar en primera persona porque denota poca humildad, poca sencillez, pero voy a decir que, como dice el empresario más exitoso en la apertura y la democracia, como José Luis Gordillo Estrada, que yo hice una maestría del dominicano en la dilatada vida pública de Francisco Carvajal Martínez. Y yo me he dado cuenta con mucha preocupación que en las redes sociales, que en el periodismo, los temas esenciales, los temas fundamentales de la sociedad se han quedado fuera. Y de las pocas voces autorizadas que le quedan al país, porque no es porque yo lo crea así, sino porque sus hechos y su trayectoria de vida lo testimonian de esa manera. Entonces es don Sergio Federico Germán Medrano y mi amigo Luis Miguel Pereira, son de las pocas voces autorizadas que quedan en el país. Don Sergio, yo he visto con mucha preocupación el tema del deterioro de la seguridad pública, el problema migratorio haitiano que usted tanto ha insistido, siguen las bandas, siguen los secuestros. Yo creo que ese es un punto fundamental que las actuales autoridades del país deben tomar la atención debida, porque si nosotros no estamos mercadeando como un destino turístico seguro, el hecho de que operen esas bandas haitianas dentro de la territorialidad de la República Dominicana va a afectar esa idea y ese concepto que se quiere vender en los mercados del turismo internacional, y nos va a afectar a nosotros. Pero antes, Carvajal, de pasar a ese tema, debo también, en relación con la entrada de vigencia de la ley de extinción de dominio, decirte que, como hablamos y conversamos en un programa anterior, aquí ha estado vigente en todo momento el Código Penal de la República Dominicana, que sanciona todas esas infracciones, claro, y que establece un procedimiento y que tiene periodo de prescripción de la acción para perseguir esas infracciones. Quiere decir que antes o en este momento, si el Ministerio Público y las autoridades del Estado encargados de perseguir la corrupción administrativa desean y tienen la vocación de dedicarse a investigar actos de corrupción administrativa que se hayan producido en la administración pública, entonces tienen esos instrumentos del Código Penal que tienen
una prescripción, en algunos casos de 5 años, la pena, en otros de 3, en otros de 10, dependiendo de lo que diga, y pueden ser utilizados ahora. Al margen de la ley de extinción de dominio. Exactamente, para perseguir la corrupción administrativa. Sí, porque ya con la propia ley de extinción de dominio, como se estableció la retroactividad, tiene que batirle de ahora. Y todo viene, don Sergio, la discusión viene porque el único precedente histórico, el único precedente jurisprudencial, el único precedente doctrinal que tenemos en la doctrina jurídica dominicana sobre una ley con las características y peculiaridades de la ley de extinción de dominio era el libro de confiscación general, de enriquecimiento ilícito de confiscación general de bienes, de Julio Cuello, que fue la primera obra que publicó la colección Caperdón, dirigida por ese guía intelectual de varias generaciones de abogados dominicanos, como fue Manuel Pellerano. Y obviamente, en ese aspecto, aunque la constitución de esa época establecía la retroactividad, por un aspecto, por una coyuntura histórica y específica del enriquecimiento que se produjo durante toda la tiranía de Trujillo, ahí en un momento determinado sí se pudo entender que esa ley de confiscación general de bienes, que tiene una característica y elementos parecidos a la legislación que se aprobó, que tiene efecto retroactivo por esa coyuntura histórica de que esa fortuna que hizo Trujillo durante la detentación del poder político no podía ser para los fines futuros, sino para el efecto para atrás de la vigencia del régimen. Entonces ahí donde vino la confusión de que se discutía porque el efecto, pero ya nosotros al entrar en vigencia esta ley hemos disfrutado desde las casi 6 décadas de una relativa democracia con sus vicios y debilidades, y entendemos que obviamente tiene que respetarse los valores de la Constitución, de la retroactividad de la ley con relación a la ley de extinción de dominio. Pero te repito, porque es una verdad histórica incontrovertida que el Estado Dominicano, los funcionarios del Estado Dominicano responsables de perseguir la corrupción administrativa siempre han tenido a su disposición los instrumentos y mecanismos sancionadores y persecutorios del Código Penal de la República Dominicana, que sanciona todas esas infracciones, sea que se cometan en la jurisdicción civil o que se cometan en la jurisdicción administrativa del Estado. Entonces, tú me entiendes, son perseguibles igualmente. Claro. Ahora, nunca se ha ejercido el Ministerio Público esa función persecutoria y de acusación de esas infracciones, y debemos tener la aspiración de que ahora con la ley de extinción de dominio no ocurra lo mismo, sino que realmente tenga una aplicación real, tenga una aplicación verdadera, y no como ha ocurrido anteriormente, porque el tema es que la corrupción administrativa no se va a terminar ni aquí ni ya se ha terminado en ninguna parte del mundo, a menos que no sea con sanciones ejemplares. Pero don Sergio, tenemos nosotros el ejemplo de la reconstrucción de Haití, que fue manejado por una serie de ONG, hasta del PNUD, y nosotros siempre tenemos el complejo de Guacanagarí. Se hizo muchísimas donaciones internacionales, vimos a Champagne, vimos a McDonald's, los Clinton, a todo el mundo, y se gastaron casi 17 mil billones de dólares en ayudas internacionales, y en Haití ni siquiera se construyeron 5 kilómetros cuadrados de carretera. El Palacio Nacional todavía quedó tumbado. Se hizo una universidad que todo el mundo sabe para los fines de quién y beneficiar, porque son mis amigos. Y yo no voy a entrar en contradicción y voy a llevarme del consejo suyo, porque a usted yo lo considero un sabio, como si fuese una especie de monje franciscano a la desaparición física de mi padre, y no voy a caer en nombres personales, pero todo el mundo sabe para quién Leonel Fernández le hizo esa universidad, que todavía es inoperante. Entonces, aquí el tema de la corrupción, al margen de todas esas legislaciones, lo que yo quería decirle, don Sergio, es que la encuesta Gallup hoy, analizándola nosotros,
en los diversos procesos o campañas electorales que han pasado en la República Dominicana, parece mentira y ahí quizás recobre un auge inusitado la frase de Américo Lugo de que no hay que forjarse ilusiones sobre el valor moral del pueblo dominicano contenida en el Heliotropo, porque la agenda de la corrupción no es un tema determinante en la agenda electoral. Sí, pero también, para puntualizar un poco, también aún con ese criterio pesimista sobre la historia dominicana de Américo Lugo, debo decirte una cosa, también hemos tenido prototipos históricos que han tratado de establecer e instaurar en la República Dominicana un sistema de anticorrupción y un sistema de austeridad y un sistema de limpieza en el manejo de los fondos públicos. Y ha terminado en lo que ocurrió con Juan Bosch cuando lo derrocaron. Exacto. En el 1963, que trató de hacer un gobierno nítido, limpio, claro. Y sin embargo terminó con un golpe de Estado. Dice Francisco Espaillat. Bueno, más anteriormente, sí, Espaillat también, exacto. Es decir, los ejemplos de la historia dominicana de lucha contra la corrupción han terminado en fracaso. Entonces vamos a esperar ahora que con esta ley de extinción de dominio realmente y con autoridades públicas que tenemos ahora, como en la Procuraduría General de la República, a la procuradora Miriam Germán y a su ayudante Jenny Berenice, que son personas que están, juristas, abogadas, que están empeñadas en perseguir realmente la corrupción administrativa. Vamos a esperar que por lo menos se den ejemplos que sean ya históricos, que sean el inicio de una etapa histórica nueva en la República Dominicana en cuanto a la persecución de la corrupción y que todo no terminen en un fiasco, no terminen en procesos que se interrumpen, que se olvidan y finalmente los expedientes quedan en los archivos de las oficinas judiciales llenas de polillas y termitas. Yo tengo mi posición y la he externado ante el país sobre los principios de la realidad de las pruebas y de las relaciones premiadas. Yo creo que muchos de esos procesos judiciales, y no estoy de acuerdo con el accionar del Ministerio Público frente al país, aunque reconozco la honorabilidad, la seriedad, la dedicación y la consagración tanto de la doctora Miriam Germán Brito, que en su dilatada vida pública ha sido un ejemplo de dignidad y decoro en el país putrefacto, como diría Colpito Pérez Cabral, y tampoco he dudado de la señora Jenny Berenice Reynoso. Pero Francisco Carvajal se ha puesto ante el país y eso va a traer muchos problemas. Ya hay voces autorizadas que conocen la normativa procesal penal, que en el momento que se vayan a sustentar esos medios de prueba por ante la jurisdicción de juicio, con esas delaciones premiadas de gente que han sido coautores intelectuales de hechos punitivos, ese valor probatorio es muy relativo. Entonces, obviamente hay que empezar por algo. Yo veo también en ese aspecto que hay un tema muy selectivo, hay una justicia muy selectiva, hay ciertas personas que se encausan y hay ciertas personas que se dejan fuera, como en ese famoso caso Medusa, donde hay un reconocido abogado de una familia muy prestante de la provincia de la Altagracia, que fue el que ese mayor beneficio recibió, y por una decisión personal del Ministerio Público, ese abogado que se cree que está, como decía el poeta Ramón Francisco, está ensimismado encima de la copa de los árboles, que mira hacia abajo. Ese se dejó fuera. Entonces aquí hay esos temas, hay que verlo, porque fíjese que cuando se va a la jurisdicción de juicio y un juez diestro, un juez que conoce del ordenamiento procesal penal que se entró en la sociedad en vigencia bajo la administración de don Hipólito Mejía,
en muchos casos que ellos dicen que han sido brindados, los jueces no han tenido más remedio que descargarlo. Entonces, se comienzan una serie de periodistas, gentes, incluso periodistas que han nacido de actos delictivos, porque aquí hay 2 notables periodistas que cayeron en esa carrera por 2 actos delictivos, por una persecución política que tuvo que hacerle Balaguer. Pero yo, por respeto a don Sergio, no voy a entrar en eso, y por respeto a los anunciantes de este canal de televisión, de este programa de televisión. Pero yo le voy a decir a usted una cosa: nosotros tenemos que enfocarnos en los temas esenciales del país. Yo dije que en el programa pasado que el tema de Medusa es una pasarela mientras los haitianos se están tomando posesión de la isla de la Hispaniola, de la parte este de la isla de la Hispaniola, como le llaman los historiadores en Occidente, al Haití y a la República Dominicana, la isla de la Hispaniola. Pero déjame decirte, en relación con esa exposición que tú has hecho, yo te voy a hacer la siguiente observación. Para mí, el proceso penal es un encadenamiento de actos procesales y de actuaciones judiciales que comienzan con una investigación, con la recopilación de las pruebas, con la organización del expediente, con la presentación de la acusación, con la audiencia preliminar, etcétera, etcétera. No voy a entrar aquí en una explicación procesal penal, pero lo que te quiero decir es que el Código Procesal Penal organiza un procedimiento que garantiza tanto al acusado en su defensa como a la acusación en el papel del Ministerio Público. Claro. Y que el papel del Ministerio Público es precisamente recopilar la prueba en la mayor medida en que sea posible y presentar la acusación y tratar de que se condene al acusado. Y si no funcionara así, entonces lo que estaríamos es en un sistema judicial inexistente, mítico, donde lo que se haría sería tener una serie de funcionarios públicos que no están desempeñando la función para los cuales la ley los ha instituido, que es ejercer sus funciones de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente del Código Procesal Penal, para no solo llevar hacia la jurisdicción de juicio a los acusados con pruebas precisas, concordantes, contundentes, sino además para lograr que la acusación sea acogida por los jueces y se impongan las sanciones que ameritan. Y si no fuera así, el país caería en una anarquía. ¿Y qué sería la administración pública? ¿Qué sería el Estado? Un botín de todos esos delincuentes. Sí. Bueno, don Sergio, vamos a entrar en una pausa de pasado y presente para seguir continuando, conversando sobre aspectos importantes de la vida cotidiana dominicana, y específicamente quiero que usted me esboce ante el país la preocupación que tiene un sector con una conciencia crítica depurada del tema de las bandas haitianas y su operatividad dentro del territorio de la República Dominicana. Yo creo que ese es un tema fundamental y medular que usted me lo tiene que analizar con mucho detenimiento ante el país, porque nosotros hemos adoptado un modelo de desarrollo en base al turismo, por las bellezas naturales que Dios nos dotó a esta hermosa parte de la isla de Santo Domingo, de la Hispaniola, y hay que cuidar eso. Se ha hecho una gran inversión. La actual administración, bajo la égida del joven David Collado, ha hecho una labor encomiable. Entonces, esa entrada de esas bandas pone en peligrosidad una serie de avances que hemos obtenido como país y como sociedad en la apertura y la democracia. Mi amor, de la famosa, todo y
me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás, una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. Claro. La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Consignaba ese exquisito escritor español, Gregorio Marañón, en su obra Tiberio, la historia de un resentimiento, que cree más en el hombre que tiene en su pecho las heridas de muchas rectificaciones. Y como esto es un cenáculo histórico, y en años anteriores, el antiguo secretario particular de mi padre,
y hoy destacado dirigente político, Euclides Gutiérrez Félix, y yo analizando la desgracia del contraalmirante Luis Homero Lajara Burgo con Rafael Leonidas Trujillo Molina, erróneamente lo atribuimos a que él se había contraído matrimonio con Molina Solá, que era una desafecta al régimen de Trujillo, y no fue así, porque ya cuando ya don Homero había caído en desgracia después del viaje a España, fue por los celos que le levantó en el Trujillo, porque fue la primera vez que otras tropas extranjeras desfilaban por la calle de Madrid a la salida de las tropas napoleónicas. Entonces ya él había caído en desgracia con Rafael Leonidas Trujillo cuando contrae nupcia con Molina Solá. Tanto Euclides Gutiérrez Félix como yo hacemos válida esa aclaración de su hijo, que se ha destacado también como un escritor importante de temas históricos, analizando, como vimos en días pasados, el síndrome de Osvaldo Basil, aquella famosa escena que publicó el libro de Balaguer en la Embajada de España de Trujillo y su obra, que creó mucho recelo. Yo quiero ya, ahora en esta etapa, que don Sergio Federico Germán Medrano me hable sobre el tema que dejamos sobre el tapete antes de yo hacer esta aclaración histórica al país sobre él, la banda y el tema del migratorio de haitiano. Déjame hacerte una observación sobre lo que tú acabas de relatar respecto al contraalmirante Luis Homero Lajara Burgo y su viaje a España. Tú sabes que todas las veces que la he visto, el reportaje que hay, que se pasa en la televisión de ese viaje. En este programa lo hemos pasado varias veces. Sí, por eso. En este programa, cada vez que yo lo veo y observo toda la importancia que tuvo esa visita para el gobierno español, para el Estado español, y el desenvolvimiento de las fuerzas militares de la República Dominicana en España, yo me sorprendo y me pregunto siempre esto. Luis Homero Lajara Burgo, que fue el que dirigió y organizó ese viaje a España, cuando vio los largometrajes que se hicieron para pasarlo en la televisión dominicana y en la televisión extranjera, pensaría con toda seguridad que ahí no aparecía Trujillo, porque era un hombre inteligente. Entonces, la pregunta que yo me hago es, Luis Homero Lajara Burgo, ¿fue premeditadamente que hizo ese reportaje sin que se viera ahí la figura de Trujillo, o fue una inadvertencia de su parte? Que fuera una inadvertencia, me provoca cierta duda, porque tratándose de una persona sagaz e inteligente como era Lajara Burgo, él no iba a dejar pasar inadvertido que ahí no estaba apareciendo Trujillo. Ahora, si lo hizo intencionalmente, ¿cuál era el leitmotiv? ¿Cuál era la motivación de que no lo hiciera? ¿Era un disgusto con Trujillo? ¿Era una protesta con Trujillo? ¿O era una aspiración de sustituir a Trujillo? ¿Qué tú opinas? Bueno, yo opino que, porque eso fuera don Sergio, don Luis Homero, porque fue una persona muy honorable. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Igual que con General Wessing, fueron gente que... General Wessing hasta pasó hambre después que Balaguer lo declaró conspirador impenitente fuera en el exilio, porque un hermano de mi mamá siempre fue su compañero y su amigo inseparable. Sí, Lajara Burgo tuvo todas las posiciones militares dentro del Estado y fue un hombre que salió de ahí en la pobreza, vamos a decir, sin riqueza. Exactamente. Eso es conocido en el país. Yo creo que don Sergio, más que todo, como eso fue un reportaje que lo hizo la televisión española, y entonces no tenía control sobre eso, con lo que decían las autoridades españolas, de la televisión española, y eso levantó mucho celo en Trujillo, y hay un libro que ya está documentado del líder Ramiro Mato González, que ahí se inicia la desgracia con Trujillo.
Pero yo quiero, don Sergio, ahora que usted me entre en el tema que dejamos sobre el tapete, sobre las bandas haitianas que están operando en todo el territorio de la República Dominicana. Fíjate, debo iniciarte diciendo que a mí me ha sorprendido que en un periódico dominicano se publicara que la policía dominicana andaba en la zona de Herrera buscando, tratando de detener, encontrar dónde se encontraban 2 integrantes de las bandas haitianas que estaban en el territorio dominicano. A mí, eso cuando lo vi dije, pero ¿y cómo es posible que los integrantes de esas bandas estén entrando a la República Dominicana y que anden libremente por las calles cuando aquí hay una población haitiana tan elevada y tanta delincuencia dominico-haitiana? Es decir, que esos delincuentes lo que pueden pasar, llegar a la República Dominicana es a dirigir la organización de bandas dominico-haitianas en el territorio dominicano para cometer las mismas tropelías, abusos, robos y saqueos que están cometiendo en Haití. Y déjame decirte que eso puede ser muy peligroso, altamente trastornador del orden público dominicano y puede llevar a una criminalidad incontrolable. Creo que las autoridades dominicanas encargadas de reprimir la delincuencia y las autoridades dominicanas responsables de evitar que esas bandas haitianas puedan trasladarse y transportarse a la República Dominicana a cometer sus delitos, deben ponerle mucha atención a ese riesgo, a esa posibilidad que hay. E incluso, te voy a decir más, a uno tiene que vivir aquí muy preocupado, porque independientemente de esa noticia que la policía andaba buscando 2 integrantes de banda, también tú te lees en el periódico que en el hogar, en la vivienda de una señora en Jarabacoa, encontraron 2 fusiles, ametralladoras de armas de guerra escondidos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo las autoridades dominicanas para evitar que entren a la República Dominicana delincuentes extranjeros y para evitar el trasiego de armas armas de guerra, desde el trasiego de la República Dominicana, del extranjero a la República Dominicana? Porque según las apariencias, y repito, según las apariencias, aquí no se está haciendo una labor de investigación, una labor de vigilancia de la frontera, una vigilancia también del territorio nacional y de las áreas marítimas para evitar que aquí esto se llegue a poblar de delincuentes y de armas de guerra, porque entonces nos vamos a convertir en ¿qué? En un territorio inhabitable. Carvajal. Camino a eso que vamos. Yo creo que las autoridades y el actual ministro de las Fuerzas Armadas y el ministro de Interior y Policía han hecho su esfuerzo notable, y el actual señor presidente, pero creo que resultan insuficientes. Y si nosotros queremos preservar este hábitat geográfico, si queremos mantener y sustentar el desarrollo económico y social de la República Dominicana en uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe, porque tenemos las condiciones históricas para que el mismo se realice, tenemos que obligatoriamente solucionar el problema de eso de las bandas haitianas. Tenemos que ser más drásticos. Y otra cosa, don Sergio. Perdón, ya tú ves también que en Haití hay ahora mismo un dominicano desaparecido. Hay varios extranjeros entre los cuales está un dominicano. Por eso, pero ese dominicano desaparecido en Haití, uno tiene que preguntarse que, a título de qué estaba en Haití y por qué está desaparecido. Si es que lo han secuestrado, si es que lo han asesinado, si es que está en alguna actividad que trata de ocultarse, etcétera, etcétera. Pero son evidencias
que deben ser investigadas cuidadosamente por las autoridades dominicanas, porque en la misma medida en que existen las bandas haitianas en Haití, también hay dominicanos, delincuentes dominicanos que viven en Haití y que fácilmente pueden entrar a la República Dominicana en alianza con los integrantes de las bandas haitianas, porque tenemos que entender que Haití y la República Dominicana comparten un solo territorio y lo que los divide es una frontera. Entonces puede muy fácilmente la delincuencia haitiana asociarse a la delincuencia dominicana, y entonces sí es verdad que vamos a tener un problema generalizado en todo el territorio nacional y en toda la isla, de bandas armadas asaltando, matando personas, robando, haciendo la vida imposible de los dominicanos. Sí, y con la peculiaridad, don Sergio, que a pesar de eso, por eso es que yo digo que esos organismos sectoriales internacionales que viven inventando cíclicamente ideas en nuestros países, no conocen la realidad y la idiosincrasia del pueblo haitiano y del pueblo dominicano. Fíjese que en Haití se hizo una inversión de la más cuantiosa en ayuda humanitaria que se ha registrado en la segunda mitad del siglo XX, y eso en Haití no hay ni siquiera un interlocutor válido con lo cual usted puede entablar un diálogo, porque esos lo manejan 4 bandas, entre las cuales se están incluso ya especializando dominicanos. Ese es un problema, es el problema fundamental que los dominicanos tenemos que enfrentar. No podemos estar como una orquesta disonante en querellas políticas cotidianas, en temas de caso Medusa, caso que aquí. Señores, nosotros tenemos que enfocarnos en los temas que tienen que ver con la perdurabilidad en el espacio, en el tiempo de este hábitat geográfico. Y don Sergio Federico Germán Medrano ha levantado su voz y le ha señalado con precisión al país de que eso es un tema que hay que solucionarlo. Es un tema más importante que la ley de extinción de dominio. Es más importante que esos procesos judiciales. Es más importante que la investigación. Porque como yo he señalado, y lo demuestra la encuesta Gallup hoy, el tema conducción no es un tema decisorio en la agenda electoral. Y aquí hay que tenerle, el presidente de la República tiene que redoblar los esfuerzos para controlar el problema migratorio haitiano, porque cada día ese problema, don Sergio, lamentablemente, y no quiero ser pesimista, no quiero embriagarme del pesimismo de Américo Lugo, del pesimismo de Luis Julián Pérez frente al pueblo dominicano, frente a su destino, de Ángel Salvador Rosario en la exterminación añorada, pero los dominicanos, siendo realistas, haciendo un acto de contrición, haciendo un acto de fe, haciendo un acto de honestidad personal, los haitianos están cada día más controlando el territorio dominicano. Y no, tú tienes mucha razón. Debe de ser una preocupación fundamental de las autoridades dominicanas el hecho de que existan en el territorio dominicano casi 2 millones de haitianos viviendo, que si tú preguntas y tratas de establecer dónde están y qué hacen, nadie te puede dar una explicación sociológica aceptable, admitible. No sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, y con el peligro ahora de los armamentos que hay en Haití, de las bandas haitianas, eso supone un problema muy serio para la República Dominicana y muy serio para las autoridades dominicanas, que deben vigilar muy de cerca a todos esos haitianos que están aquí para saber cuáles son infelices que merecen que se les respete porque se dedican al trabajo y cuáles son los que han venido a hacer delincuencia, porque esos deben ser encarcelados sin fecha de libertad hasta tanto no sean juzgados, sometidos a la acción de la justicia, condenados y que cumplan las penas que se le impongan. Bueno, ya lamentablemente, don Sergio Federico Germán Medrano, vamos a hacer una pequeña pausa para que usted ya al final decida y despida este espacio de televisión.
Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos, porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy disfrutamos los dominicanos. Ya al término de esta conversación franca, abierta y coloquial que sostenemos cada sábado de este cenáculo histórico que es pasado y presente, quiero llamar la atención al honorable señor presidente de la República sobre la advertencia que con mucho acierto y con mucha propiedad ha hecho don Sergio Federico Germán Medrano sobre las bandas de haitianas que están operando dentro del territorio de la República Dominicana. Yo creo que debe doblarse el esfuerzo que están haciendo las autoridades porque es un tema trascendente para la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico y sobre todo cuando hemos decidido un modelo de desarrollo en base al turismo. Don Sergio Germán es de las pocas voces autorizadas que quedan ante el país junto a Luis Miguel Pereira. El señor presidente y las autoridades militares deben de prestar atención a esta advertencia. Y ya al término de este espacio de televisión,
Solamente me resta darle las gracias al país y a la familia dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales de la sociedad dominicana.